Bien, partiendo de lo que vimos en el episodio anterior, vamos a continuar justo donde lo dejamos. Acabamos de leer el fragmento de la autora del siglo XIX, Elena de White, de su libro histórico respecto a los jesuitas, lo que ella menciona. Ahora, un dato interesante. Los Illuminatis, que ya hablamos brevemente de ellos, fueron fundados por Adam Weishaupt. Resulta que él, como Illuminati fundador, él salió de una orden jesuita. Vamos a hacer esta conexión, este repaso. Jesuita sale y funda a los Illuminati. ¿Coincidencia? La supresión de la Compañía de Jesús fue decretada en 1773. La orden de los Iluminados, del origen alemán que ahí presenta la palabra, del latín Illuminati, es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776. 3 años después de que se suprime la Compañía de Jesús, se funda la Orden de los Illuminatis por un jesuita. Eso no suena a una coincidencia. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati junto con otras sociedades secretas, incluye masones, y esta se disolvió en 1785. Las fechas son importantes porque nos dan esos cabos sueltos de dónde empezar a tirar el hilo. Resulta que tenemos aquí las fechas de la fundación de los Estados Unidos. 12 de mayo de 1784. Y bueno, también tenemos la fecha del 4 de julio de la independencia de 1776. Cuando empezamos a ver las fechas, cómo redundan aquí la prohibición de la organización de los Illuminati en 1785 y vemos que un año antes, pues la incepción de Estados Unidos ya estaba en este proceso, pues comenzamos a pensar, ¿será también coincidencia estas fechas? Recordemos, los Illuminati son prácticamente hijos de los jesuitas, así que otra vez recordemos estas fotografías. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Y aprovecho esta pequeña pausa para recordarte que te suscribas a nuestro canal, actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno solo de nuestros videos. También puedes entrar a nuestro canal y encontrar allí la lista de reproducción Venas de la Historia, donde vas a encontrar toda la serie de estos videos para que tengas el contexto y no te pierdas de ningún detalle. Muy bien, regresamos a esto que estábamos mencionando. Entonces, por eso tenemos la explicación. De hecho, si nosotros comenzamos a investigar, resulta que los jesuitas, que son una orden de origen o de raíz templaria, son primos de los masones y resulta que ellos también adoptaron cosas de los masones. Vemos que los dos comparten ocultismo, conceptos, etc. Entonces, son una orden prima hermana de los masones. Luego, entre ellos dos dan a luz a los jesuitas. Perdón, a los Illuminati. Entonces, o sea, no sé dónde queda la confusión si a final de cuentas terminamos conectándolos históricamente. Y bueno, que da la casualidad, ve a saber tú, de por qué el Capitolio de Estados Unidos y la Plaza de San Pedro tienen la arquitectura tan similar. Bueno, resulta que los jesuitas siempre han colaborado con las sociedades secretas. De hecho, las sociedades secretas son prácticamente el brazo de los jesuitas. Alberto Rivera nos lo deja muy claro. Los jesuitas y los masones son colegas. Y bueno, vale la pena aclarar que para los jesuitas y prácticamente para la Iglesia Católica, esto es un dato interesante, los confesionarios han sido el mayor sistema de espionaje que ha habido en el mundo. Básicamente esta es una imagen cómica donde nos pone un telégrafo directo, cables directo a Roma. La confesión ha sido el mayor sistema de espionaje y esto la historia nos lo demuestra. La Iglesia Católica ha ido controlando el curso de la historia como a ella le conviene. Ahora vamos a recalcar que las órdenes de jesuitas, masones o Illuminati han tenido sus roces, no siempre han estado de acuerdo, pero trabajan juntos para un fin mayor. Vemos, por ejemplo, cómo la Revolución Francesa fue impulsada por masones con el aspecto del libre pensamiento, cosa que los jesuitas no estaban de acuerdo. Pero, a final de cuentas, los jesuitas pudieron volver a tomar el control de estas órdenes. Recordemos, son expertos en la infiltración. Mencionamos la independencia de México en el episodio pasado. Bueno, así de sencillo y de resumido. México, en el contexto histórico en el que estamos poniéndolo, 1810 aproximadamente, México amaba a los jesuitas. ¿Por qué? Por sus obras caritativas, fundación de escuelas, etc. Miguel Hidalgo estudió en una escuela jesuita.
Tal vez no era jesuita, pero vamos a saber quién estaba detrás de él, por quién fue instruido. Ahora, Matías Monteagudo fue el verdadero padre de la independencia. Él fue ahora sí que tras bambalinas el que estuvo impulsando este movimiento de independencia. Y él sí era un jesuita, Matías Monteagudo. Finalmente, cuando vemos el contexto histórico, la independencia salvó a la iglesia de desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos la Revolución Francesa dándose en Europa. Francia está tomando el control de España, está imponiendo sus leyes de mente abierta, las leyes de Cádiz, y bueno, la Iglesia Católica está perdiendo totalmente su poder. De hecho, si vemos, el Papa por ese tiempo fue tomado preso por el general Berthier y fue llevado del Vaticano. Entonces la Iglesia se estaba desquebrajando, estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, ¿qué conviene? Que un país católico se independice y ponga como religión oficial la religión católica. Prácticamente la independencia de México fue movida por los jesuitas, pero aparentemente fue movida por los masones. Necesitaríamos profundizar un poco más al respecto para darnos cuenta de que los planes mochos a medias que tenían los masones fueron orquestados a fin de cuentas por los jesuitas. Ahí nos damos cuenta de quién es el maestro de los acólitos del más allá. También hablamos sobre Inglaterra y cómo en la época isabelina ellos estuvieron. Bueno, Guy Fawkes, que es el tipo que presentamos aquí, pues resulta que él trató de explotar el parlamento inglés con pólvora. Y esto fue un plan jesuita. ¿Por qué? Porque Inglaterra se proclamó como una nación protestante. Era el bastión del protestantismo. Se separó totalmente de la Iglesia Católica y esta ya no tenía influencia sobre el gobierno. Ahora, sabemos que hubo problemas históricamente desde Elizabeth II y la llamada María la Sangrienta. ¿Por qué? Porque una era de mente más abierta tendía más hacia esta idea de libre pensamiento, era hereje, era electora. Y María Sangrienta no, ella tenía muy firme su convicción católica y de mente cerrada. Así que, bueno, vemos en la historia cómo estas dos tuvieron conflictos bastante serios por el control de Inglaterra y cómo estas dos cosmovisiones afectaron. De hecho, vemos la película de V de Venganza y se nos presenta en un contexto de un héroe tan inteligente, tan valiente, que quiere luchar por abrir la mente de la gente y liberarlos de la prisión dogmática en la que se encuentra esa sociedad. Y para eso usa el símbolo de la máscara de Guy Fawkes, que cuando vemos el contexto histórico, pues realmente es todo lo opuesto. Pareciera como si nos quieren vender sutilmente Hollywood y todas estas empresas cinematográficas una idea, como que los jesuitas son los salvadores de la sociedad, tal vez. Recordemos que también mencionamos al profesor en la firma de independencia de Estados Unidos, este personaje que manejaba conocimientos esotéricos sobre el cambio de era, que podía recitar la historia como si él mismo lo hubiera vivido. ¿Quién era este profesor? ¿Probablemente un jesuita? Y bueno, mencionamos que dos presidentes anteriormente de Estados Unidos no habían sido masones. ¿Quiénes fueron? Kennedy y Lincoln. Ya vimos que Lincoln pues no era muy amigo de los jesuitas y ellos fueron los que orquestaron su asesinato, pero ¿y Kennedy? ¿Qué podemos decir de Kennedy? Bueno, resulta que Kennedy en su momento se postuló en una posición donde él no permitió que la Iglesia Católica influenciara sus decisiones y así lo hizo abiertamente. En su momento, los protestantes tenían sus dudas, ya que nunca había habido un presidente católico. Estados Unidos se fundó bajo un concepto protestante, aunque los masones habían estado trabajando detrás de ellos. Después vamos a ver quién estuvo al control realmente. Pero Kennedy fue el primer presidente católico en subir a la presidencia en Estados Unidos. Los protestantes se alarmaron y pensaron que el Papa iba a controlarlo desde Roma, por lo cual Kennedy dejó muy en claro que él no iba a ser el títere de la Iglesia Católica. Y pues, oh sorpresa, después de unos cuantos doritos, pasó lo que pasó. Ahora, podemos ver a los nazis y los jesuitas. Ya lo mencionamos anteriormente como Hitler los adoraba, pero vemos, según lo que nos menciona Alberto Rivera, el ex jesuita, dice que Marx y Engels fueron entrenados por jesuitas para destronar a los zares y provocar la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. El plan no salió exactamente como ellos querían. Ahora, si recordamos, los Illuminati también tenían un plan y lo vimos en la carta de Giuseppe Mazzini. Los Illuminati y los masones. Este plan era prácticamente el mismo, así que vemos que los planes coinciden. Hitler y Mussolini llegaron al poder apoyados por la Iglesia Católica. Ahora, en ese momento, en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica escondió judíos por si Hitler llegaba a perder la guerra.
Sabemos que Himmler creó la Gestapo, esta policía superpoderosa de los nazis, y para esto copió características de la orden jesuita. Ya vimos también que Hitler lo mencionaba. Captain Klenzendorf. Heil Hitler. 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 You know, Freddy Fink. Usaron a España los jesuitas y los nazis como un señuelo para enviar al ejército azul. Este ejército azul no era ni más ni menos que refuerzos para los nazis y fueron enviados por la Iglesia Católica. Después del suicidio de Hitler, Karl Dönitz envió oro nazi a Suiza para ponerlos en bancos a nombre del Vaticano. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. Entonces el oro de los nazis a fin de cuentas terminó a nombre del Vaticano de una manera pues confidencial, porque pues la confidencialidad cliente-abogado es lo que funciona. Eres basura, Brock. Y por supuesto no nos olvidemos de que según la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, esta carta que predijo las dos guerras mundiales, tenían un propósito muy encaminado hacia el sionismo. Si vemos que los jesuitas estuvieron detrás de esto, ¿cuál es el propósito? Recordemos, las cruzadas se dieron para recuperar Tierra Santa. Lo que buscaban allí los templarios era el Arca de la Alianza y la sangre de Jesús, el Santo Grial. Pero quieren recuperarla. Por eso es que han estado muy encaminados a mover el sionismo político. Tenemos aquí esta información bastante relevante. Según Alberto Rivera, en 1933, al igual que Italia, los alemanes firmaron en Roma un concordato en el Vaticano. El concordato lo firmó el cardenal Pacelli, más tarde el Papa Pío XII, es el mismo. En 1933, Pacelli era secretario del Estado del Vaticano. El segundo, desde la izquierda, es Franz von Papen, un nazi siniestro y devoto católico romano, quien era el as de la diplomacia de Hitler y agente del Vaticano en ayudar a poner a Hitler en el poder. Von Papen alardeaba ante el mundo: el Tercer Reich es el primer poder que no solo reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Y aquí nos da la fuente. De pie al extremo derecho puede verse a un poco conocido prelado del Vaticano, Montini, que sería más tarde el Papa Pablo VI. Pablo VI, ¿recordamos de dónde salió la cruz torcida? Bueno, vemos aquí personajes bastante relevantes en una fotografía. Ahora, otro dato que nos da Alberto Rivera en sus cómics es que nos narra cómo empezaron a descubrir algunas cosas, y él nos lo narra de una manera gráfica bastante ilustrativa según su experiencia. Dice: Tomás, cuando yo tenía 14 años, nuestro grupo del colegio jesuita visitó el monasterio salesiano en Las Palmas, una de las Islas Canarias, para estudiar cómo se gobernaba esa orden. Se especializaban en trabajar con huérfanos. Agarré un palo largo para salir, pero estaba enganchado a un rollo de lana como una frazada enorme. ¿Qué es eso?, pregunta. Cuando alé la madera, la frazada se desenrolló y lo que vi me dejó helado. Mis amigos y yo estábamos corriendo por el terreno cuando uno de ellos cayó en un hoyo grande, que tenía unos 2 metros de hondo, 2 de ancho y 10 de largo. Estaba herido, así que me lancé a ayudarlo. Eran los cadáveres de 7 bebitos. Cada uno tenía 3 heridas, una cruz en la cabeza, una cruz en cada palma de la mano y debajo de ambos pies. Y en sus pechos había 2 cruces grandes. Les faltaban los corazones. La cruz era así, y pues es el símbolo de Constantino, este que vemos aquí, que representaba la paz de Cristo. Sentí tanto temor que me quedé mudo. Uno de los chicos que lo vio cometió un error desastroso. Contó a su hermana de 13 años que asistía a una escuela de monjas lo que había visto. Ella fue al confesionario y se lo contó al cura, y pues recordamos lo que hacían los confesionarios. No mucho después, su cuerpo fue hallado sin ambas orejas. Le habían sacado la lengua. Y nos dice: oh, Santa Madre de Dios, mira, qué horrible. Al mismo tiempo, mi amigo desapareció misteriosamente y nunca le vi otra vez. Esos niños fueron sacrificados a María como los hubieran sacrificado a Semiramis. Nada ha cambiado. Anteriormente hablamos sobre cómo se relacionaba también al Baphomet con una diosa a la que se sacrificaban niños. Vamos a ver cómo se ha mezclado el cristianismo con unos conceptos esotéricos bien complicados.
La cruz con que se marcó a las víctimas se llama la Paz de Cristo o Pax Christus. Los jesuitas transformaron esta cruz en un símbolo satánico sofisticado para adorar a María. Cuando oí lo que había pasado a la chica se me pararon los pelos. Le habían cortado una Pax de Cristo en su pecho y le faltaba el corazón. Me enfermé del miedo, creí que iba a morir. Es que Tomás, los católicos enseñan que María sufrió tanto como Cristo en la cruz, porque su corazón fue traspasado también. Para ganar la simpatía de María, un católico tiene que ofrecer algo, tiene que sufrir para que María obtenga la paz de Cristo. Entonces, bueno, vemos cómo tienen unas creencias pues bastante alocadas según lo que nos dice el ex jesuita Alberto Rivera. Si una monja está muriendo de desangramiento al dar a luz al niño de un cura, no le dan medicina para que sufra por María, y si es necesario, para que muera por ella. Siempre bautizan al bebé antes de sacrificarlo, muchas veces los torturan para que sufran. Los jesuitas enseñan que sin sacrificio no hay paz. No puede haber paz con Cristo sin sacrificio de María. María va a entregar a esa persona que sufre a su hijo para apaciguar a Jesús y hacer la paz con él. Eso es lo que representa. Esta enseñanza no está en la Biblia, es ocultista. La María católica de hoy no es otra que Semiramis. Si eres católico, te aconsejo que no te pierdas los siguientes episodios porque tal vez no tengas razón. Ahora, vemos cómo estas cosas están medio alocadas en verdad y pues nosotros vemos a los jesuitas y vemos, uy, súper buena onda. Y bueno, podríamos decir que esto sale de la conspiración y etcétera, etcétera, pero bueno, tú tiras del hilo y te vas a ir empezando a encontrar esos cabos sueltos. Otro dato curioso, ¿no? Este papa duró solo 33 días y hay una teoría de conspiración girando alrededor de él, Juan Pablo I. Y bueno, se sostiene, se dice, según esta conspiración, que él pues quería reformar a la Iglesia Católica y pues que quería cortar estos lazos con la mafia, etcétera, etcétera, y pues solo duró 33 días. Y bueno, se dice que murió de causas naturales, aunque bueno, hay quienes dicen, como en su libro Juan Pablo I, Caso Abierto, el sacerdote y teólogo Jesús López Sáez sostiene la tesis de que Luciani sufrió un homicidio. En julio de 2019 fue publicado un libro por Anthony S. Luciano Riamondi, supuestamente gángster de la familia Colombo y familiar del obispo Paul Marcinkus, con quienes habrían perpetrado el asesinato de Juan Pablo, utilizando Valium y cianuro, cuyo móvil también habría sido encubrir un fraude masivo de títulos financieros. ¿Será verdad o no? Es curioso, bastante curioso, pero bueno, vemos el número 33. Para los masones también es un número algo importante. Y bueno, regresamos a empezar a conectar otra vez cabos. En 1979, el primer papa, Juan Pablo II, llega a Estados Unidos, con un presidente que pues tal vez se nos haga familiar, Reagan. Si no estoy equivocado, es el de la fotografía, Reagan, exactamente. Reagan y Juan Pablo II fueron aliados clave, y esto está demostrado por la historia. El objetivo era derrocar el comunismo. Recordemos que los Illuminati presentaron un plan elaborado en la Carta de las Tres Guerras Mundiales. Ahora vemos cómo los jesuitas en realidad eran también los que orquestaron este plan. ¿Por qué? Porque querían derrocar a los zares de Rusia, pero el plan no salió exactamente bien y al comunismo se le salió de las manos. Así que ahora tienen que derrocarlo. Reagan, recordemos que pertenece al Bohemian Club y Juan Pablo II, pues ya sabremos de dónde pertenece. Ellos se unieron, derrocaron el comunismo y finalmente el muro de Berlín cayó en 1989. Ahora, recordábamos esos eventos del 9/11, cómo se presentaron en algunas cosas de conspiración sobre los masones y el dólar, etc. Bueno, resulta que este fue un momento clave para la institución del nuevo orden mundial. A partir de este momento revivió el interés por las conspiraciones a nivel general y es un punto de inflexión en la historia. Ahora vamos a hablar de algo de más allá de la pareidolia. La pareidolia es este efecto donde nuestro cerebro nos hace ver figuras que podemos reconocer en cuestiones donde no hay precisamente una figura. Pero pues tenemos estas, ¿no? Curiosamente como una forma de una cara, otra forma de otra cara, otra forma de otra cara, otra forma de otra cara. Parecieran caras demoníacas. ¿Será pareidolia? Bueno, resulta que un autor, Roger Morneau, que estuvo involucrado en sectas satanistas, dice que cuando hacían ciertos rituales los demonios se manifestaban en el humo de sus sacrificios, similar a lo que pasó en el 9/11, y él nos hace la alusión precisamente a esto. Ahora vamos a ver, por si no ha quedado claro, la Coalición por el Capitalismo Inclusivo. Esta es una asociación con el Vaticano bajo la guía moral del Papa Francisco, un jesuita.
que aprovecha el sector privado para crear un sistema económico más inclusivo y confiable, siempre luchando por el bien común de la población. Están involucrados la Fundación Ford, Johnson & Johnson, Mastercard, Bank of America y la Fundación Rockefeller. Todas estas fundaciones ya las vimos anteriormente, son los dueños del mundo, Rothschild y Rockefeller. De hecho, Lynn Forrester de Rothschild, es una esposa de los Rothschild, es la fundadora de este concilio. El propósito es escuchar el grito de la tierra y del ambiente, llevarlos hacia la sustentabilidad y pues también encaminado a los pobres. Hay católicos que critican esto y piden un regreso a la moral, sin embargo, la moral que ellos piden nunca existió. Ha sido más que una moral basada en la bíblica, ha sido una supresión, una opresión. Ese asesinato de herejes electores que iban en contra de los dogmas y usaban la Biblia y solo la Biblia para demostrar sus creencias. Aquí les presento este canal, este personaje que es un católico y él es el que nos presenta esta noticia y él nos habla sobre cómo la iglesia de Cristo es la católica y esta va a afrontar los retos. Ok, yo te sugiero que te quedes a ver, pero lo que vamos a presentar más adelante, pero pues históricamente creo que no podríamos decir otra cosa que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, sobre todo porque no ha actuado como lo haría Cristo a lo largo de la historia. Nunca había un Cristo quemando a sus fieles o más bien a los que se oponían a él y torturándolos. No, él tenía un estilo un poquito diferente. Y bueno, ahora quiero presentar un video sobre los simbolismos en Alicia en el País de las Maravillas, con un video obtenido de un canal de YouTube donde nos van a presentar cómo lo esotérico y todo el ocultismo está mezclado en un montón de cosas. Y cómo estos símbolos que ellos ven no son para nada lo que nosotros vemos. En el videoprograma de hoy os hablaré sobre el simbolismo de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a empezar. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas y su segunda parte, Alicia a través del espejo, no son simples cuentos, sino que ocultan un simbolismo que nos lleva a un camino iniciático. Alicia en el País de las Maravillas se escribió en 1865 por Lewis Carroll, una época donde despuntaron grandes ocultistas como Blavatsky, Allan Kardec, Boulder, Leighton, Eliphas Levi. Vamos a analizar ahora un poco la obra. Alicia está cansada y tiene la necesidad de experimentar una aventura, pues el mundo en que vive no le despierta gran interés. Alicia cae por una madriguera al interior, simbolismo, entra en sí misma. Alicia aparece en una habitación con varias puertas y una llave de oro, un símbolo alquímico. Abre una de las puertas, la intuición. Hay que comentar que la llave también significa la iniciación y la sabiduría. Para entrar en el País de las Maravillas, Alicia tiene que transformarse, y para ello tiene que tomar una especie de bebida y un pastel. También un abanico juega un papel importante. Alicia se encuentra con una oruga azul, un animal que también se transforma, también indica la transformación, y que tiene una interesante conversación. La oruga le indica a Alicia que tomando una seta por un lado podrá crecer y si toma por el otro lado podrá menguar, los dos opuestos, el yin y el yang. Si analizamos la escena, Alicia tiene un viaje místico al ingerir la seta, al igual que sucede con setas utilizadas en el chamanismo, por poner un ejemplo. Por tanto, el viaje de Alicia también es un viaje interior, muy parecido al del chamanismo. Alicia también se encuentra con animales de todo tipo, un conejo, una lagartija, pájaros. Cada uno de ellos tiene un simbolismo particular o un mensaje. Hay un gato en el cuento, el gato Cheshire, que sigue a Alicia y tiene el don de aparecer y desaparecer a su voluntad, y tiene el papel simbólico de ser una especie de consejero y maestro espiritual. Aunque sabiendo que el viaje es interior, el maestro no es externo a Alicia, sino que es la voz de su conciencia, el maestro interior. La numerología también tiene su cabida en la obra. Por poner algunos ejemplos, aparece el número 5, número mágico para los árabes y símbolo también para la masonería. Aparece también el famoso número 7, número de la creación, de los chakras, el número del conocimiento. También aparece el número 2, la dualidad, lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino. Aparecen también barajas de cartas y las cartas de corazones es la que más aparece, símbolo del sol, en el hombre para los alquimistas, símbolo también del amor. Ahora rápidamente presentaré un video de un canal ya analizado este video para Fantástico y yo lo voy a hacer de una manera un poco distinta ya que creo que hay algunas cosas que no hizo correctamente ya que le falta algún poco de conocimiento respecto a historia general y Biblia. Bien, primero que nada, este video fue grabado o animado en el año 2012 por la animadora Heliofant, esta corporación, organización. Helios nos hace referencia al sol, que es la deidad pagana desde la antigüedad hasta ahora, incluso para los masones. Y nos comienza presentando una cabra de aspecto bruto y en trance. Parece que no piensa fuera de la caja y que está hipnotizada. Mencionemos también que en el título hay 9 letras y 2 unos. Una manera sutil de escribir 911. Esto se confirma cuando observamos la esquina superior izquierda, donde vemos a las torres humeando. Vemos la frente de la cabra con un código de barras que tiene el número que ya vimos anteriormente, 666. Recordamos también el significado de la cabra, la cabeza de Méndez, el Baphomet. Y algo interesante de la historia es que el 11S, Bush estaba leyendo un cuento en una primaria que se llamaba My Pet Goat. Bien, comenzamos viendo también a la cabra en un corral. Luego vemos unas manos reptilianas con un anillo de dinero. Los reptilianos, vamos a ver más adelante quiénes son. Estos manejan el dinero. Recordemos que la Biblia nos dice que el dios del dinero es Mamón. Mamón y los reptilianos son lo mismo.
Presidentes de Estados Unidos los vemos como títeres sostenidos por estas manos. Vemos como Bush entretiene a los niños en un salón de clases. También vemos un piso masónico en este salón y una figura de búho en la esquina superior izquierda que nos recuerda a Molech o a Lilith. Más adelante vemos los puntos en un mapa. Nueva York, recordemos 1911. Oklahoma, hubo un atentado en el 95. En Nueva Orleans el huracán Katrina y en el Golfo de México un derrame petrolero en el 2010. Parecen accidentes o desastres naturales, pero recordemos las cartas Ingo que nos dicen que no siempre es así. También vemos la estrella de David, un hexagrama masónico judío. Nos recuerda a las familias Rothschild y Rockefeller que eran de origen judío-alemán y pues ya sabemos quiénes son. Vemos también un diagrama de la evolución y el hombre perfecto. También vemos cómo la evolución en las escuelas se equivale a un ahorcado. Más adelante vamos a ver por qué. También vemos un tiburón que representa a los ricos despiadados, los banqueros, y vemos una casa que representa a la casa de bolsa y los bancos, el sistema económico en llamas. También vemos un símbolo vulgar y humillante, pero asociado a simbologías ocultistas. Este también representa al obelisco y bueno, el sexo ritual que Stanley Kubrick representó muy bien en su película que anteriormente mencionamos en las conferencias. Vemos la tercera ley de Newton, toda acción conlleva una reacción, y vemos a esto asociado un dragón. El dragón, la serpiente antigua, que sabemos que fue Satanás y fue arrojado. También vemos que vi caer a Satanás del cielo, caer como un rayo, y es lo que está justo en medio de un cerebro. La acción es ser arrojado, la reacción, polarizar al mundo, obligarte a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es lo que representa este cerebro. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. Esto es un versículo bíblico. El dragón está acechando al cerebro. Vemos cómo Bush se convierte en Obama. Prácticamente no hay diferencia entre partidos. Son los mismos los que controlan a demócratas y republicanos. ¿Es esto conspiración? No lo sé, tú dime. Obama presenta guantes masónicos y ríe constantemente. También está observando una pantalla que le indica lo que debe hacer. Lo que vemos aquí es que su carisma no fue algo al azar. De hecho, sabemos históricamente que Obama fue una de las peores personas y presidentes en Estados Unidos. Cuando vemos lo que hizo. Vemos el corazón que anteriormente vimos, es un símbolo del sol, la alquimia y del amor. Vemos a Alicia, que está representada aquí. Un cuento escrito en 1865 que contiene muchos símbolos ocultistas como ya lo vimos. Vemos 12 más 1, personajes que están aquí. Nos representa al Mesías, a Satanás. Vemos a la niña dentro del círculo de Heliofant, el sol. Esto nos representa al Mesías solar, que es lo mismo que Satanás. Vemos que Alicia hace un viaje hacia su interior. Nos hace alusión al simbolismo del cuento que ya vimos. Vemos al conejo, que nos representa seguir a alguien ciegamente. Después vamos a ver a la manzana. Nos representa al órgano sexual femenino, según la simbología esotérica y el ocultismo. La estrella de 5 puntas para la masonería y la hechicería. Manzana en latín es malum, o sea, malo. Utilizada por brujas en rituales y es un símbolo de inmortalidad, renacimiento y juventud. Vemos cómo se parten dos mitades y salen dos ramas. Nos representan esta dualidad, luz-oscuridad. La flor de loto que representa la pureza pero a la vez a los deseos carnales. Y vemos también cómo Obama de alguna manera está pisando la economía. ¿Tiene algún significado esto? Vemos también un grafiti con el Salmo 23 y un rayo. Otra vez vemos cómo Satanás usa la religión y una cita bíblica. 2 más 3 igual a 5. Vemos cómo esto tiene un significado para los masones, ya lo mencionamos anteriormente. Y el rayo relacionado con la elección entre los dos pensamientos que van por una línea bíblica. Al final, todo va a depender de tu creencia bíblica correcta o incorrecta. Vemos también una bandera rota de Estados Unidos. Vemos cómo se hace alusión a las torres del 9/11 en una demolición. Vemos a Osama Bin Laden con un ejército usando el escudo de la CIA. Esto nos deja más que claro que fue un ataque de falsa bandera. Vemos una luna roja, una luna de sangre que se usa en rituales. Es una alusión a una señal del apocalipsis o también una alusión a la luna del Islam y una estrella con el escudo de la CIA. Vemos también el petróleo. Todo es cuestión de petróleo. Después del 9/11 y la intervención en Afganistán, pues queda más que evidente. Estos eran países petroleros. Y vamos a ver más adelante cómo es que el Vaticano, los jesuitas estuvieron detrás de eso. Tienen inversiones en petróleo, Rockefeller, Rothschild, todo conectado. Vemos la base de la Estatua de la Libertad, el hexagrama, el símbolo masónico relacionado otra vez a los judíos, relacionados al poder bancario y económico. Vemos al dragón presente en la incubación de un niño en un huevo, cómo la televisión te educa
y te aleja de lo que es realmente importante. Vemos un huevo, que es el símbolo del renacimiento, la perpetuidad, la vida. Vemos cómo se gesta un niño a la semejanza de la serpiente, que es educado mediante el ojo cuadrado, la televisión, y le inculca el conocimiento de la serpiente. Después vamos a ver a Anubis, el dios de los muertos, que es el que pesa el corazón de los hombres en el juicio de la Duat. Pero ¿Jesús está sobre esta barca? Vemos a Jesús con un corazón tatuado, que es el símbolo del sol. Vemos a un Mesías solar. Tiene un ojo en la frente, el ojo Illuminati que todo lo ve, el ojo de Horus y de Ra. Este Jesús no es el Jesús cualquiera, es un Mesías solar, un anticristo. De su corazón sale fuego, del lado izquierdo, haciendo alusión a su costado traspasado. También vamos a ver una posible representación de los 10 mandamientos en su abdomen, una cuestión que va a ser crítica según lo que vimos en las primeras conferencias. Viaja en la barca sagrada donde se cruza para llegar al más allá según lo egipcio. Viene del reino de los muertos, como nos recuerda la historia del profeta Samuel, que subió desde abajo como un muerto. Sin embargo, ese no era precisamente Samuel, era un demonio. Y nos representa también a un reptiliano detrás del Jesús. Vemos a un niño controlado y afectado por este reptiliano, sumido en drogas, en la industria farmacéutica relacionada al control. Vemos también en los ojos la frase: los mercados se hunden, guerra encubierta. La crisis económica y la guerra es lo que nos espera y sabemos quiénes están detrás de ellos. Vemos naves triangulares que derriban la mezquita y tenemos dos opciones: o son naves con tecnología militar avanzada o son ovnis y destruyen la mezquita de Al-Aqsa. Esto va a tener más relevancia cuando descubrimos el plan del papado, regresar a Sion. También nos recuerda que Albert Pike previno sobre la Tercera Guerra Mundial en su carta masónica y pues cómo lo hizo: guerra entre sionistas e islámicos. Vemos la mariposa, un símbolo de el alma inmortal. Y Jesús nos dice: no teman de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos cómo se le hace homenaje a la escultura de Miguel Ángel de la Piedad, pero en este caso es una mujer musulmana que llora por su hijo Ali. Esto es el Islam. ¿Podría ser esto el fin del Islam con una explosión nuclear, según lo que presenta la imagen? Vemos también al escarabajo, símbolo del sol. Significa transformaciones, resurrección. Luego vemos la situación en África y el listón de la inocencia, cómo estos movimientos también son controlados por las mismas personas. Vemos la desaparición del marxismo y el comunismo, y vemos también la crisis en Latinoamérica. Si supiéramos todos los planes tan entramados que tienen, sabríamos que estamos en grave peligro y en poco tiempo. Vemos la dualidad entre el yin y el yang, el bien y el mal, una filosofía totalmente satánica. Vemos cómo China se opone con valentía a ataques en avance, exigiendo la paz. China va a cobrar relevancia más adelante. Vemos el símbolo nuclear tachado en la mejilla de esta joven. Vemos el corazón, el sol. Vemos una Catrín que engaña a esta chica Shang Tzu. Vemos que el Mesías atraviesa las puertas del inframundo, llega del espacio y tiene poder sobre el fuego. Recordemos un versículo: hace bajar fuego del cielo. Aparece Vishnu, que es el Mesías hindú. Otra referencia al Mesías solar, que hace que los peces suban a su barca. Es como una especie de pescador de hombres. Parece que muchos van a seguir a este Mesías. Vemos una mano que aparece en el cielo y da luz a un lugar. Imita una especie de milagro de Jesús en una mujer perversa. Y luego vemos cómo surge el Mesías solar con su doctrina pura, la doctrina de Lucifer, para restablecer el orden. El reptil huye y deja al niño, pues ya se completó su plan: primero generar el caos y luego traer el orden. Este niño con su cabeza hueca no piensa, no sabe, no conoce la Biblia, sigue al Mesías. Involucran espíritus chamánicos de tótems en una iglesia de donde sale Jesús, una mezcla no muy cristiana. Este despierta y destruye las religiones. Ahora él ha traído el nuevo amanecer. Es una similitud incluso con la capilla de Notre Dame, el renacimiento del mundo con un nuevo orden. Es así como muchas cosas que parecían casualidad, a final de cuentas no lo son y son parte de un entramado plan. Y es así como este Mesías falso, este Lucifer, que ha sido contemplado para traer a la luz por las sociedades secretas,
es que va a surgir y va a traer este nuevo amanecer, este nuevo orden mundial, donde impondrá su propia paz. Y es así como vamos llegando al final. Creímos que sabíamos cuál era el poder detrás del poder, pero no. El verdadero poder detrás del poder son los jesuitas, son los acólitos del más allá. Estas personas con conocimientos esotéricos del lado oscuro tan avanzados que no tenemos idea el poder real que tienen. Y sabemos ahora también quién es el rey de sangre negra. Esa sangre que envenena, esa sangre que es combustible, es el petróleo y es el verdadero dueño de todo, el verdadero dueño de este mundo. Ese Papa Oscuro, todo ese sistema romano que desde un principio trató de prohibir la libertad de conciencia, planea volverlo a hacer. Y llegará el momento en el que, como en Star Wars, se elevó un canciller que se convirtió en un emperador, este Papa también se convertirá en el emperador del mundo, en el emperador moral de este mundo, para ser exacto. No precisamente el Papa Francisco, pero un Papa lo hará. Y así es como va a sentarse en el trono, y va a poner su trono en un lugar muy específico, en un lugar que ha ambicionado desde hace casi 1000 años y trató de conquistarlo. Por algo conocemos las cruzadas y vemos que el sionismo tiene tanto peso para los Rockefeller, Rothschild, sociedades secretas y los jesuitas. ¿Cuál es la única esperanza? Nuestra esperanza es la Biblia. Esa es nuestra única salvaguarda. Mientras tanto, nosotros seguiremos ahondando en el poder y las fuentes de poder que tienen estos personajes a partir del lado oscuro y hasta dónde el lado oscuro ha expandido sus tentáculos para evitar que no nos alcance. Piensan que la zona marca la nación. Piensan que la raza celas da el color. Son un rey de sangre negra, esa sangre que envenena en combustión, en corrupción. Es confusión, dominación. Siguen un imperio que nunca murió. Se adjudica títulos de salvador. Ropas blancas, sangre negra, con su nombre invertido de la